Bienvenidos amigos de Logonáutica, donde pensar es viajar. Y viajar es pensar. Bueno, pues nos da mucho gusto estar con ustedes porque el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con las artes en general, pero hoy nos vamos a enfocar desde el punto de vista de la música y vamos a viajar en el tiempo aproximadamente al siglo XVII y XVIII, donde vamos a ver el tema de... El barroco. Y el barroco es un tema que a mucha gente le gusta, sobre todo cuando hablamos de la música. Ustedes saben que existe una serie de convencionalismos en el lenguaje, de las artes, y uno de ellos es el concepto de música clásica. Incluso si nosotros vamos a comprar un disco o si nos encontramos en una de estas tiendas en internet, está la música clasificada y dice música clásica. Sin embargo, debemos recordar que la música clásica en estricto sentido obedece a un periodo específico en el siglo XVIII. En este caso estamos hablando fundamentalmente de la música de concierto. Y cuando alguien se acerca y te dice, oye, pues yo no sé mucho de música clásica, ¿me podrías tú recomendar algún compositor con el que yo pudiera adentrarme y empezar pues a encontrarle este gusto a la música? ¿Tú qué me recomendarías? Y entonces yo en automático casi siempre le digo, muy fácil, busca música barroca. Y yo haría otra recomendación: busca música barroca italiana y, si se puede, veneciana, para empezar. Ya sé que ya empecé a complicar las cosas, ¿no? Pero pues creo que es una buena etapa y un buen lugar para iniciar. ¿Por qué no nos platicas de dónde viene la palabra barroco? Porque seguramente ustedes han utilizado este vocablo en su recámara, a lo mejor, en la decoración de un museo, en la decoración de cualquier cosa, y siempre decimos, uff, eso está muy barroco. A veces lo utilizamos con un tinte despectivo, pero a veces no. Pero, ¿qué significa esto de barroco y cómo entender esta idea nos va a ayudar también a adentrarnos en la naturaleza de la música barroca? Bueno, el barroco viene de las artes plásticas. Este término era algo peyorativo para los que vienen después, que van a ser los neoclásicos, que cuando ven para atrás y ven el arte barroco, sobre todo si pensamos en la arquitectura, ven cosas irregulares, amorfas, recargadas, y entonces dicen, es como un barrueco, un barroco. Y un barrueco es una perla irregular. Si ustedes buscan una perla irregular, realmente tiene muchas bolas, ¿no? Por decirlo burdamente. Entonces de ahí viene la palabra barroco, aunque actualmente no es nada peyorativo, simplemente se quedó así, pero viene de una perla irregular. Y esto quería decir que era demasiado, pues, si no recargado, sí con irregularidades y con formas curvas, que eso responde sobre todo a las artes plásticas, ¿no? Y ahora que mencionas esto, es buen momento para hacer un énfasis en esta forma de administrar el conocimiento en disciplinas pues muy bien divididas. Ustedes saben que empiezan a generarse una serie de taxonomías o de formas de ordenar todo tipo de conocimiento y la ciencia a partir del siglo XVIII principalmente. Y esto ha sido bueno para la ciencia porque de alguna manera ha crecido y ha tenido especialistas. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la música barroca, difícilmente podemos decir o hablar solamente de música barroca y que la música barroca se escribió o tiene una estructura específica. Y empezamos a hablar de Vivaldi y de Händel y de Telemann, y está bien. Sin embargo, las artes no se desarrollan de forma independiente. Las artes no vienen separadas. No está la planta de la música y la planta de la arquitectura y la planta de la pintura, sino que todo va en una mezcla homologada. Y hago referencia a esto porque hablar del barroco es hablar también en la filosofía de Descartes o de Descartes, René Descartes, con el discurso o con su discurso del método. Estamos hablando del racionalismo. Y cuando se habla del racionalismo, estamos hablando de un momento en el tiempo en donde el hombre busca estructurar, pero más que estructurar, busca encontrar esa fórmula con la cual está construida, consolidada el universo. Y a partir de ello empieza a generar una serie de manifestaciones. En este caso vamos a hablar de cómo esta lógica está perfectamente consolidada o constituida en la música barroca y que, bueno, es muy importante mencionar
que contemporáneo de los primeros barrocos al menos, estamos hablando de Descartes, de este racionalismo francés que buscaba darnos una lógica, un método, un cómo llegar a un lugar de una manera ordenada, de una manera lógica. Pero también hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo. Va a ser una época de racionalismo por un lado y por otra parte de un sentimiento religioso muy fuerte. Pero este racionalismo también va vinculado a la ciencia. Tú has mencionado a Descartes, tú has mencionado este pensamiento racional y también recordemos que se están haciendo descubrimientos. Ya ellos ya se dieron cuenta que el mundo no es geocéntrico, sino que es heliocéntrico. Y aquí tenemos que el universo se hace enorme, se hace algo, pues, si no infinito, ellos sí tienen una idea de un espacio grande. Y entonces también esto se va a reflejar en las artes, en el pensamiento. Cuando hablamos de pintura, se ven paisajes abiertos, ya no son necesariamente espacios completamente delimitados. En la música debe haber algo por el estilo, pero es un pensamiento que tiene que ver con la ciencia, con la razón, y lo vamos a ver en el barroco musical con estructuras, por lo mismo va a haber estructuras. Y fíjate, cuando hablamos en un momento más vamos a platicar sobre las características fundamentales de la música y vamos a tratar de hacerlo sin meternos con un vocabulario técnico musical para que las personas que no estén metidas o que no estén familiarizadas con el lenguaje musical puedan llevarse una idea clara. Y ahora que mencionas esto, yo creo que podemos partir entonces de dos ideas. Primeramente, si habla de barroco, estás hablando de muchos detalles, de una cantidad importante de elementos que de alguna manera se genera esta sobrecarga, ¿no?, de los estímulos. Es decir, hablar de barroco es llevar un sentimiento o un tema a los extremos. Esto es muy importante mantenerlo porque en un momento más vamos a hablar de la música de Vivaldi, vamos a hablar de la música de Telemann, vamos a hablar de la música de Corelli, que es uno de los barrocos tempranos, y cómo este fenómeno de trabajar en muchos detalles, y ahorita vamos a hablar precisamente de cuáles son esos detalles, van a constituir la estructura de la música. Entonces, vamos a partir de dos cosas. Es un barroco, ¿no? Es una perla con muchos detalles, con muchos elementos, que nos va a generar una idea de sobrecarga, ¿no? Es una sobrecarga de cosas, por un lado. Y por el otro, déjame continuar. Han tocado decir la palabra extremos y supongo que es lo que ibas a mencionar. Vamos a tener contrastes, grandes contrastes. Y van a ser contrastes, en la pintura hablamos de un claroscuro de luces y sombras. Aquí también vamos a hablar de un claroscuro musical. Vamos a tener grandes contrastes desde las voces armónicas, los timbres contrastados. Vamos a tener que se van a buscar empatar voces muy agudas con voces muy graves. Aquí tenemos los contrastes. O bien que esos contrastes estén también en diferentes tipos de instrumentos. O bien que tengamos un instrumento contra muchos instrumentos. La expresión, ¿no? Expresiones muy marcadas, muy contrastadas. Entonces, bueno, el barroco en todas las artes se define como contrastes, como fuertes contrastes y extremos. Cuando hablas de contrastes, eso también nos lleva a escuchar la música barroca con cierto sentido. No voy a decir que una música es bonita o fea. Digo bonito en el sentido despectivo. Ustedes saben que cuando se utiliza la palabra bonito en el arte, no, es un sinónimo de, pues no sé, de una herramienta no muy útil para hablar en el arte. Pero cuando estamos hablando de cierta interpretación, ahorita que tú mencionas que el barroco contiene en sí el gen de los extremos, tiene que ser siempre muy extremo este lenguaje. Imagínense ustedes cuando van a escuchar la interpretación de una orquesta, no voy a decir nombres para no hablar mal de nadie, pero desde mi gusto muy personal y quizá un tanto cuanto ortodoxo les puedo decir que cuando tienes la interpretación de una orquesta y esta orquesta hace desde los pianos, es decir, desde la música con un volumen muy bajo y empieza a generar un crescendo muy medido, muy mesurado hasta que llega a un forte. Hay interpretaciones de las 4 estaciones de Vivaldi, por ejemplo, en donde se genera ese tipo de efectos. Esto, desde mi punto de vista, no es correcto en el sentido temporal.
Así no era la música en el periodo barroco. No quiero decir que por esto vamos a demandar a una orquesta por cada ocasión, porque finalmente la interpretación es responsabilidad de cada músico y de cada director. Lo que sí puedo decir es que hay ensambles barrocos, ¿no? Específicamente, y esto sí lo podemos decir, el Giardino Armónico, ¿no? Y el Giardino Armónico tiene unas interpretaciones en donde incluso se ve que golpean los instrumentos. Si ustedes son muy cuidadosos y se van al Giardino Armónico, ¿no? Se ve cómo se golpean. Y esa era la música. Porque lo que dices tú es muy importante. Llevar los extremos, cuando digo los extremos es fuerte, y el fuerte es muy fuerte, y el piano es muy piano. Y el deambular en estos grandes extremos es lo que hace la música barroca algo muy especial. Pero yo creo que, bueno, a lo mejor nos estamos metiendo en interpretaciones, pero me atrevería a decir que también se trata de italianos que interpretan compositores italianos, y ahorita más adelante vamos a ver los estilos. Esto va a tener mucho que ver con el estilo italiano, y ya veremos que el estilo alemán, pues no necesariamente va a ser así. Pero creo que nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando. Ajá. Y sí lo hace también, aunque de una manera distinta. O sea, los extremos en la música barroca germana también lo hace de una manera distinta. Pero no, finalmente yo no quería llegar a este otro elemento. Finalmente, pues digo, qué bueno que lo mencionas porque es un rasgo esencial del barroco. Yo a donde quería llegar fundamentalmente era que hemos mencionado la palabra naturaleza. Cuando se habla de la naturaleza, estamos hablando de una característica muy interesante, y es lo que se le conoce como la música de programa o música programática. Cuando ustedes escuchan esta palabra, en español no nos dice nada, realmente nos dice muy poco. Música de programa, bueno, hay un programa hecho, hay que seguir este programa, o sea, no dice mucho. Sin embargo, si ustedes se van a un diccionario de música y ponen música de programa o música programática, esta hace alusión al esfuerzo que se hace por hacer una representación, obviamente con sonido, de algo en la naturaleza. Por eso tenemos las 4 estaciones de Vivaldi. Es decir, Vivaldi intentaba proyectar las 4 estaciones del año con música, como se pudieran escuchar. En el segundo movimiento de la primavera, si tienen una grabación por ahí, en el fondo se van a escuchar las violas, y las violas van a hacer y ahí está escrito, no lo estoy inventando yo. O sea, el texto acompaña las partituras, y ese son perros. Y en el primer movimiento, ¿no? Estás tratando, Vivaldi trataba de mostrar cómo pudieran sonar los truenos. O sea, son truenos, y luego los pajaritos, etc. Hay un intento por hacer una copia de la naturaleza, de expresar la naturaleza con los recursos que se tienen, en este caso pues con los instrumentos, con el violín, también lo va a hacer después con las flautas, con los chelos sobre todo también, etcétera, ¿no? O sea, ahí está ese intento por hacer un retrato de la naturaleza con música, y nos lleva a un tema muy interesante, y ahí es en donde yo rescato el racionalismo cartesiano, y no nada más cartesiano, en general todo el concepto racionalista que inundaba Europa, y es el abstracto. Estamos hablando de un lenguaje abstracto. Es el primer momento en donde podemos abstraer una idea, sea natural o de la naturaleza, o una idea emocional, puede ser la envidia, la desesperanza, Dios, ¿no? Que va a ser proyectado, va a ser abstraído y va a ser proyectado con música y sobre todo con efectos ya propiamente físicos en los instrumentos. Y bueno, muchos compositores van a recurrir sobre todo a imitar animales, ¿no? Gallinas, perros y bueno, todo tipo de animales. Y tú has mencionado las 4 estaciones, las mismas 4 estaciones lo está diciendo, son las diferentes estaciones, y en algún momento es una tormenta, y en algún momento es otra situación, y en algún momento hay pajaritos en la primavera, etcétera. Pero esto yo lo puedo comparar con las artes plásticas cuando hablamos de artistas como Caravaggio, que imitan la naturaleza y que son naturalistas,
que voltean a ver las cosas como son y que incluso tienen los modelos. Tal vez van a decir, bueno, es que en la pintura es obvio, tiene que imitar la naturaleza, pero es que no siempre fue así. De hecho, seguían modelos previamente de cómo debía ser un rostro, de cómo, cómo tenías que representar a los personajes, no necesariamente viendo la naturaleza. Ciertamente esto ya empieza en el Renacimiento, pero es en el Barroco, con ciertos artistas donde se va a perfeccionar, y esto es equivalente a lo que tú acabas de mencionar de la música programática. Y sobre todo, ahora que mencionas en la pintura, era una obligación proyectar un sentimiento. Si los sentimientos están a flor de piel. Y cuando hablamos en el caso de la música, yo les puedo sugerir varias obras. Una de ellas, por ejemplo, de Hans Ignaz von Bieber. Sí, olvídense de los primeros nombres, von Bieber, con B grande, Bieber, así tal cual. Él es un maestro de la música programática, fue quizá uno de los mejores violinistas en Alemania, él conjuntamente con Schmelzer. Son compositores desconocidos del barroco muy temprano que nos van a hacer, nos van a generar una representación muy literal. Por ejemplo, hay una rana, wow, wow, en donde estás forzando el violín a que te genere precisamente ese tipo de efectos. Están una lucha de mosqueteros, porque no nada más son animales, también son personas. Entonces son marchas militares, pero en donde se están asemejando los mosqueteros. Incluso también hay otra en donde hay una batalla, y en donde Bieber escribe también la batalla, de hecho así se llama, en donde se pone un cello de un lado y otro cello del otro, y simulando mosquetones. No es o sea, sí es abstracto en el sentido de que si por primera vez y sin decirte yo nada, pues te puedes imaginar muchas cosas. Ahí está lo valioso del abstracto. Pero si yo te platico lo que está tratando de buscar, etcétera, es cuando entonces viene este desvelo, ¿no? Y empezamos a ver que hay una idea muy profunda en esta música. Yo creo que vamos entrando a las características generales del barroco y después a cuáles son las formas armónicas que aportó, ¿no? Y bueno, las aportaciones. Ahorita ya hemos dicho que hay una ornamentación recargada, sobre todo es algo rebuscado y artificial. El barroco se va a caracterizar, por un lado, sí es cierto, imita la naturaleza, pero por el otro lado hay cierta artificialidad. Hay que considerar que en este momento se está viviendo la contrarreforma religiosa. La iglesia había tenido un conflicto, sobre todo en el siglo XVI, con Lutero, que había dividido la iglesia, y Lutero pues va a empezar a buscar otro tipo de ideas, donde se va a basar no tanto en las pinturas. Esto es importante para la música, porque él, una de las cosas que considera que es nocivo para la religión es tener tantas imágenes, porque se puede caer en la idolatría. Entonces, ¿cómo vas a conmover la espiritualidad de las personas? Los protestantes lo van a hacer a través de la música, mientras que los católicos lo van a hacer a través de la pintura. Y ahí tenemos un mismo Lutero, que era compositor y que ya manejaba la armonía bastante bien. Entonces, esta es una base del barroco. La música barroca va a ser también un medio de propaganda religiosa. En este caso, bueno, dicen los católicos, tampoco nos queremos quedar atrás. Entonces vamos a tener muchas composiciones religiosas por lo que está sucediendo, tanto protestantes, sobre todo luteranas, como cristianas. Por otra parte, el otro mecenas que tenemos, en este caso, es la nobleza, la aristocracia. Tenemos estados absolutistas, sobre todo como Francia, y entonces, bueno, varias cortes van a ser mecenas de los músicos, y en este caso van a tener capillas de músicos. Cualquier noble aristócrata que pudiera pagarla era lo que le daba prestigio, tener una capilla de músicos profesionales. Tenemos, bueno, que también es una época de la teatralidad. Ya estoy diciendo, va a haber teatros, las cortes van a tener teatros, los palacios van a tener teatros, y en este caso, dentro de esta teatralidad, bueno, hay que tener ornamentación, dramatismo, hay que llamar la atención del espectador, y los contrastes que ya he mencionado. En este caso puede haber voces extremas, agudas con muy graves, que es lo que vamos a conocer como textura bipolar, ¿no? Y vamos a tener también estos contrastes sonoros que he hablado. Creo que estas son algunas características generales del barroco. Sin embargo, tú sabes bien que el barroco va a aportar varias cosas a la música, que ya era polifónica en el Renacimiento. Teníamos primero una música monódica, digamos, en toda la antigüedad, podemos ir hasta el siglo X más o menos,
Y luego de ahí va a empezar a despuntar la polifonía, que son varias voces simultáneas, pero la polifonía que va a alcanzar su momento cúspide, este tipo de polifonía en el Renacimiento, vamos a hablar más o menos del siglo XIV y XV, va a ser una polifonía muy diferente a la del Barroco, porque en el Renacimiento hay diferentes voces que suenan al mismo tiempo, pero son voces que todas tienen la misma importancia. Y aquí va a haber otro tipo de armonías que a lo mejor tú nos puedes ir explicando, ¿no? De hecho, en el Barroco vamos a entender, y voy a partir de este concepto que me parece muy valioso, y es la idea del norte y del sur. Cuando hablamos, estoy yéndome un poco antes del Barroco, porque finalmente son las bases, son los cimientos de lo que más adelante, como bien dice, se va a desarrollar de una forma más sofisticada. Y este concepto que yo les quiero compartir es el concepto de música horizontal y música vertical. Suena a lo mejor chocante para ustedes, ahí como puede ver la música horizontal o vertical. Sí. Cuando hablamos de música horizontal, estamos hablando fundamentalmente de la música del sur. Normalmente los italianos tienden más, voy a despotrar aquí. Cuando hablamos de una música horizontal, ahí tengo una nota. Si se dan cuenta, hay horizontalidad en el sentido de que primero viene un la, después viene un si, después viene un do, un re y un mi. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa y dónde está la verticalidad, la mentada verticalidad? Es cuando yo hago esto. Es decir, que tengo 4 notas que están sonando de forma al unísono. Hay ya una posibilidad. Es decir, ya existe una posibilidad de generar no una línea melódica, ¿sí? Pensemos en Vivaldi, pam, 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 pararán, pararán, pam, pam, pararán. Fíjense cómo yo estoy... Yo estoy generando ya una línea melódica. Hay una línea melódica que ustedes van a poder recordar muy fácilmente. Cuando digo recordar fácilmente es como cuando familiarmente decimos, oye, ¿te sabes tal canción? Y yo digo, sí, a ver, tarareala. Y la empiezan a tararear. Es una nota seguida de otra nota. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos música polifónica? Es decir, la verticalidad en donde además de esa línea melódica, le vamos a poner una nota encima y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y todas las tocamos al mismo tiempo. Por eso dicen que es muy complicado salir de un concierto en donde se toque, por ejemplo, un concierto de Brandenburgo de Bach, porque si bien se puede medio tararear la melodía, se está escuchando mucha música y hay otras melodías, es decir, hay una complejidad tremenda. Y esto precisamente hace que la música, lo que tú mencionabas hace un momento, que la música en el sur tienda más a ser melódica para que en el norte sea un tanto cuanto más armónica. Sin embargo, estamos hablando del barroco temprano. Esto es lo que sucedía en el barroco temprano. Quien empieza a trabajar esto, y aquí no quisiera decir nombres porque más adelante vamos a enunciar algunos compositores barrocos. El que va a iniciar con esto, siendo italiano, y por eso se le conoce como el padre quizá del barroco, no porque sea el más, digamos, que tenga la música más compleja o más bella, es muy bella, sin embargo no es por eso, sino porque es el que sienta las bases. Estoy hablando de Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli nos va a dar una melodía en sus concerti grossi, por ejemplo, nos va a dar una melodía y sus fugas o su verticalidad, para utilizar los mismos términos, no son tan complejos, no son tan desarrollados como sí lo va a tener Bach, obviamente, Vivaldi y no se diga Händel. Pero ahí ya estamos hablando de los 3 grandes barrocos, de los que vamos a detallar un poco más adelante, ¿no? Pero ya estamos hablando de los barrocos tardíos, de los grandes compositores barrocos, Vivaldi, Bach y Händel. Pero abajo de todos ellos existió fundamentalmente este gran compositor que era precisamente Arcangelo Corelli. Y si se dan cuenta ustedes, estamos hablando de una estructura
es una estructura, son las reglas del juego con las cuales se va a construir esta música. Bueno, nada más déjame hacer una aportación muy rápidamente respecto a la arquitectura. Ahorita estás hablando de horizontalidad y verticalidad. En Italia, cuando hablamos entre la Edad Media y la consecuencia que va a tener en el Renacimiento, por consiguiente, es que los edificios son chaparros, son horizontales. Ese es el románico, por cierto, ese es el románico, que aunque primero viene el románico en la Edad Media y luego viene el gótico que crece alto, que trata de alcanzar las alturas, la esbeltez, pero va a permear más el románico en Italia, en el sur, porque tenían la influencia del mundo antiguo, de los romanos y de los griegos, y en el norte, bueno, aquí háblese Francia, Alemania o Inglaterra, van a tener más impacto del gótico, que es crecer hacia las alturas, y esto es equivalente. Ahora, otra comparación que podemos hacer en la pintura es que la melodía corresponde a algo lineal, algo pictórico plano. Pero en el Renacimiento descubren la perspectiva, la forma de plasmar 3 dimensiones. Y aquí esto es equivalente a la polifonía, ¿no? Le dan profundidad. Y en este caso la polifonía, la música, pues nos va a llevar al manejo de la armonía, que va a llegar a la cúspide precisamente en el barroco. Y aquí, este comentario que acabas de hacer, y yo creo que nuestros amigos que estén más en el ámbito plástico o más hacia la pintura, esto que acabas de mencionar creo que es fundamental para poder entender la diferencia entre algo muy melódico y algo armónico. La melodía es al dibujo, como la perspectiva es a la armonía. Es decir, cuando estamos hablando de un dibujo, de una línea, ustedes pueden ver la línea, ¿no? Que está, es el contorno de una figura, ¿no? Esa es la melodía. Sin embargo, cuando ponemos este efecto de la perspectiva en la pintura, es cuando también nos va a dar esa idea de profundidad en la música. Las bases ya estaban sentadas en la Edad Media, hubo mucho estudio sobre ello, y precisamente, fíjate qué curioso, hacia finales del siglo XVI, en Florencia, se reúne un grupo de intelectuales, entre los donde se encontraba, por cierto, algunos dicen que es el abuelo, no lo he revisado bien, otros dicen que es el papá de Galileo Galilei, estoy hablando de Vincenzo Galilei. Bueno, él y otros compositores se reúnen y empiezan a cuestionar eso. Decían, oye, pues la ópera, finalmente están en el Renacimiento, las comedias y las tragedias griegas, ¿cómo serían? Cantadas, sin música, habladas, bailadas, etc. Entonces se hace todo un congreso, un simposio para tratar de determinarlo, y sin tratar de entrar o sin hacer profundizar en este tema, ellos van a concluir en que la música tenía que ser, o sea, las tragedias y las comedias tenían que hablarse y tenían que entenderse. Y aquí es cuando esto que se había desarrollado tanto en la Edad Media, que era la polifonía, lo hacen a un lado. Le dicen, no, aquí tienes que poner a un cantante que cante, valga la expresión, ¿no? Alguien que cante, que se le entienda, y vamos a ponerle músicos que lo acompañen. Y estamos entonces en la antesala de algo muy importante, que en el proceso o en el periodo barroco van a hacer algo denominado como la ópera. Eso es la ópera. La ópera no es otra cosa más que el esfuerzo que tiene, en este caso un grupo de intelectuales, la Camerata Fiorentina, para traer y descubrir y ver cómo se hacían las obras, entiéndase las óperas, en la antigua Grecia, y en función de eso empezar a diseñar o a recrear una ópera al estilo griego. Y es como surge precisamente la ópera. Esto va a ser, de alguna manera, una de las principales aportaciones. Pero, ¿qué te parece si...? Nada más déjame mencionar, la ópera, bueno, estamos hablando de 1600 su inicio, estamos hablando sobre todo de L'Orfeo, o el Orfeo de Claudio Monteverdi. Aquí no hemos señalado las fechas del barroco. Cuando hablo yo de la pintura, normalmente mencionamos que va más o menos de 1600 a 1750. Podemos decir que la música va también en estas fechas, pero a lo mejor hay
antecedentes ya polifónicos que están a finales del siglo XVI, ¿no? Pero sobre todo ya a partir de 1600 podemos hablar del barroco, y en el caso de la música pues se da el año de 1750 también como la conclusión, porque es la fecha en que muere Johann Sebastian Bach, ¿no? Entonces tenemos más o menos el mismo rango de años. Pero bueno, vamos a ver a continuación pues qué es lo que aportó el barroco y sobre todo pues precisamente en qué consiste el barroco en la música. Y bueno, una de las características entonces es que para tener ópera también tenemos que tener los cantantes y un pequeño ensamble. En un periodo previo, es decir, en el Renacimiento, estaban las romanzas, estaban los madrigales, y que estaban compuestos, pues, iba a decir, Linda, músicos, pero más que músicos eran acróbatas, porque pues eran músicos muy versátiles que podían tocar muchos instrumentos. Y dicho sea de paso también, el violín que estamos viendo, como lo conocemos hoy día, todavía no nacía. Es decir, ya el instrumento como tal lo vamos a obtener, digamos que hacia principios del siglo XVIII, todavía falta mucho tiempo, en donde Antonio Stradivari nos iba ya a proporcionar la fórmula, vamos a decirlo de esta manera, del instrumento del violín. Así es de que si estamos hablando de 1600, pues imagínate, los instrumentos todavía se estaba experimentando con ellos, todavía no llegamos a la forma que tienen actualmente. Y es de que los luthiers también estaban haciendo experimentos en torno a la forma, a la figura, al tipo de cuerda, al tipo de barniz, al tipo de madera, etc. Hay todavía un momento de investigación en ese sentido. Si esto pasaba con los instrumentos, imagínense ustedes lo que no estaba pasando con la forma de hacer las agrupaciones de músicos. Nada más déjame señalar que pues, es el momento del violín. Es cierto que se están perfeccionando los instrumentos, pero sobre todo va a ser la familia de violines la que destaca, y tú ya mencionaste Stradivari, obviamente la familia Amati, la familia Stradivari, y aquí viene un perfeccionamiento de todos los instrumentos que están evolucionando. La vihuela va a pasar a ser la guitarra, y vamos a tener ahora el oboe, el fagot, la flauta transversa, y vamos a tener aquí a la familia Joteter, ¿no? O no sé cómo se pronuncia. Oteter. O sea, están perfeccionando los instrumentos, y a su vez esto le va a dar individualidad a cada una de las voces. Vamos a tener una individualidad que va a ayudar a esos contrastes de los que hemos estado hablando, y entonces a partir de aquí, con este perfeccionamiento de las cuerdas frotadas sobre todo, es cuando surge la orquesta, que ya es la base de la orquesta que hoy conocemos. Y es la orquesta de cámara, así se le conoce. Y decimos de cámara pues porque las cámaras, la chambre o las habitaciones de los palacios es en donde se llevaban a cabo estos conciertos. No existían todavía propiamente salas de conciertos, sino que la música se representaba en las recámaras o en los grandes salones. Digo grandes por decirlo de alguna manera, nada que se pudiera comparar con una sala de conciertos actual. Y ahí es cuando empiezan a conformarse, se empieza a conformar la orquesta. Cuando digo empezar a conformar la orquesta, ya se empieza a hablar de voces. Y ahora, hasta hace un momento decíamos que ya la música medieval, en la Edad Media, ya se habían hecho la fórmula para hacer música polifónica. Perrotin ya había encargado de generar toda una serie de estructuras en donde ya los compositores barrocos iban a tomarlas e iban a empezar a construir su música. Por eso empezaban a distribuir la orquesta. La orquesta es algo que surge en el periodo barroco propiamente, ¿no? Y tenemos violines primeros, y tenemos los violines segundos, y tenemos las voces medias, que va a ser la viola, y por otro lado tenemos también los chelos y, en este caso, la viola pomposa, o que va a evolucionar a lo que hoy conocemos como el contrabajo. Si se dan cuenta, son diferentes voces, y ahorita tú estabas mencionando algo muy interesante. Fíjense, en la historia de la música siempre hay íconos, y efectivamente dices, el barroco es el periodo del violín, y es cierto. En el siglo XVIII va a ser de la flauta.
Y también una característica que tiene Y el 19 del piano. el piano, bravo. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, del barroco también nosotros vamos a encontrar que hay una vertiente muy fuerte y es una característica fundamental que es precisamente la ópera, ¿sí? La voz. O sea, la voz habría que llamar la atención de la gente, ¿no? Y la voz es un elemento importantísimo. Desgraciadamente, es muy poquito tiempo que tenemos para exponer tantas ideas, pero tratamos de que ustedes se lleven una idea muy general. Cuando digo de voz, de barroco, estamos hablando fundamentalmente de las voces agudas. Y cuando digo voces agudas, no estoy hablando de voces femeninas, estoy hablando de voces masculinas. Es también el periodo de los castrati. Estos hombres que tenían que ser castrados para evitar el flujo y la generación de testosterona que hiciera engordar o madurar sus cuerdas vocales. Esto permitía que cuando estos maduraran o crecieran, estos hombres pudieran tener pulmones de hombre, pero con una voz muy aguda. Y esto era precisamente para llamar la atención. Y podemos encontrar que los protagonistas de muchas de las óperas, o casi de todas las óperas barrocas, van a ser estos castrati o hombres que les llamaban pues hombres del diablo también, así se les conocía, porque estaban siendo mutilados. Es una historia muy interesante, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero las voces de los héroes, que normalmente pensaríamos que son varoniles, graves, no, van a ser las voces agudas, ¿no? Normalmente así, una voz femenina. Ahora imagínate, Perdón. Sí. Y mencionaste también la potencia, o sea, es una voz aguda con potencia. Por lo mismo, vamos a tener las orquestas que tenemos los violines, pero no son los violines de ahora. Tú mismo nos vas a señalar de que estaban hechas las cuerdas, pero como las cuerdas no proyectaban el sonido, entonces hay que tener a varios violinistas y de ahí el surgimiento de la orquesta. Así es, había que tener muchos violines para que pudieran sonar. Hoy día, por ejemplo, tenemos instrumentos como este, en donde podemos generar un sonido pues, que puede percibirse a cierta distancia. En aquel entonces no. En aquel entonces las cuerdas, como ustedes saben, eran de tripas de gato. Al menos las cuerdas más graves, las más delgadas, en este caso la cuerda mi del violín, que hoy día pues, es una cuerda metálica. En aquel entonces esta cuerda solía hacerse de seda. Imagínense ustedes el sonido que podía proyectar una cuerda de seda. Realmente era muy piano, era muy bajo el sonido. Por eso habría que tener una agrupación importante de ello. Cuando ustedes juntan a diferentes instrumentos, surge la orquesta, como decíamos, la orquesta barroca. Pero hace un momento Linda hizo un comentario muy importante, y es que también cuando estaba la orquesta, sobre todo a Corelli, porque a él se le va a reconocer como ello, va a empezar a trabajar de una manera estructural muy interesante. Y la verdad yo podía platicarles mucho de este fenómeno, y es el concepto del concierto grosso o el gran concierto. Concertare, hay quien dice que concierto viene de concertar, de platicar. Cuando tenemos una orquesta, lo que hace Corelli en sus concerti grossi, lo que hace es que agarra un grupo grande de músicos y los pone a platicar con un grupo pequeño de músicos. Claro, no están separados, están todos juntos. Pero es muy fácil identificar cuando un grupo de músicos está platicando, ¿no?, contra un grupo más pequeño, que son los concertati contra los del ripieno, ¿no?, que van a decir cosas, dicen un tema y después les contestan otros. Es lo que se le conoce como el concerti grossi o concierto grosso. Ahí les acabo de mencionar, en caso de Corelli, es el que empieza a construir esta idea de concierto. Ya estamos hablando de concierto, es la primera vez que se habla de este género, es un concierto, pero es un concierto grosso, son muchos músicos contra otros no tantos músicos, perdonen este atrevimiento mío, ¿no? Les voy a mencionar dónde empieza, porque este género va a terminar. Realmente no va a continuar en el periodo clásico. Va a empezar en el barroco y va a terminar en el barroco, pero va a ser la antesala de algo que vamos a conocer como el concierto de solista. Nada más permítanme decirles que el que inicia con esto va a ser Corelli. Arcangelo Corelli va a empezar este género. Habrá otros también, pues, pero quien va a llevarlo al máximo desarrollo, el máximo desarrollo de esto que estamos hablando, concierto grosso, va a ser Johann Sebastian Bach con sus conciertos de Brandenburgo.
¿no? Ahí es cuando empieza la saga de Concierto Grosso y termina con los conciertos de Brandenburgo de Bach. Y se dice que nadie ha logrado desarrollar más la técnica del concierto grosso que Bach, y estamos hablando alrededor de 1720, 1717, que es cuando se escriben estas obras. Aquí estamos pasando ya, que es una cuestión muy inercial. Si al señor Corelli se le ocurre hacer una plática entre un grupo grande de músicos y un grupo pequeño de músicos, dice, bueno, ¿y por qué no hacemos un grupo más grande de músicos y dejamos nada más a uno que platique contra todos? Y entonces estamos frente al concierto di solista o el concierto de solista. Por eso podemos escuchar ahora sí, a partir del periodo barroco, este género que nos apasiona y que más adelante va a ser uno de los principales retos para todos los compositores. Bueno, ahorita nos estás mencionando el origen del concierto, y yo creo que hay que mencionar que en el barroco pues vamos a tener nuevas formas musicales de la música instrumental y de la música vocal. En este caso, en la música instrumental podemos hablar del concierto, podemos hablar de la sonata y podemos hablar de la suite, ¿no? Y nada más para ir poniendo ahí las bases. Y en la música vocal podemos mencionar que surge la ópera, que yo creo que es lo más completo que hay, porque aquí va a fusionar pues tanto a música, a teatro, poesía, artes plásticas, etcétera. Pero tenemos a la ópera, el oratorio y la cantata. Y ahorita nos explicas un poquito. Sí, y aquí también es que, digamos, hacer un acercamiento a la música barroca, más allá de datos biográficos de compositores, etcétera. A mí me gusta hacer este acercamiento al estudio de la música barroca a partir de lo que podían proyectarnos o presentarnos la física de los instrumentos. Una de las cosas que va a surgir en el periodo barroco va a ser el bajo continuo. ¿Qué es el bajo continuo? El bajo continuo, si nos vamos a una definición de diccionario, pues es esta combinación que hay entre el clavecino, el clavicémbalo o el clavicordio y el cello. ¿Pero por qué es esto? Bueno, recuerden que el piano todavía no nace, todavía no existe el piano. Andan todavía como los primeros pianos los vamos a encontrar muy viejitos, digo muy antiguos. El abuelo del piano lo vamos a encontrar hacia 1720, 1730, los primeros intentos de un piano. Pero aquí ni siquiera aquí estamos en pleno siglo XVII todavía. Entonces aquí lo que teníamos era un clavicordio y un clavicémbalo. Y estos instrumentos, ¿cuál es la diferencia entre ellos? A ver, muchas veces hablamos indistintamente, decimos clave, pero bueno, ok, clave, clavecín, clavicémbalo, clavicordio. Sí, la diferencia es que, bueno, una cosa que no ayuda mucho es de que estos instrumentos, cuando ustedes los ven, pues por fuera están igual. Parecen pianos grandotes o pianos chiquitos, pero finalmente pianos. Y no, el mecanismo, lo que hay dentro de ellos es lo que los hace diferentes. Yo les pido que piensen fundamentalmente en dos. Una cosa que es un clavicordio y otra cosa que es un clavicémbalo, clavecín. Un clavicordio va a ser un instrumento de cuerda percutida. Cuando hablamos de cuerda percutida podemos decir que es el principal o el antecesor directo del piano. Es cuando tienes una cuerda y llega un martillito y le va a pegar a la cuerda, ¿no? La característica es que, bueno, pues si existe un sonido muy pianito, muy bajito el piano, pero si ustedes le pegan fuerte, de alguna manera puede sonar, puesto que es la intensidad con la que le pegan a la cuerda. El mecanismo todavía es muy incipiente, por lo que no podemos hablar propiamente de un piano. Además, al parecer era todavía irregular, ¿no? Era muy irregular. No era siempre el mismo volumen, por decirlo. Y ahí está la física. O sea, imagínense todo el mecanismo. O sea, ustedes métanse al cuerpo, ¿no? A las tripas de un clavicordio, ¿no? Y van a encontrar con que los mecanismos todavía no eran tan exactos. Lo que sí venía ya de tradición era un clavicémbalo. Cuando hablamos de un clavicémbalo, y para no hablar tanto de ello y que se puedan llevar una idea muy rápida, piensen en un arpa, ya terminé, o en una guitarra. El clavicémbalo va a ser un instrumento de cuerda rasgada o punteada, vamos a llamarle así. Y esto hace que el instrumento como tal, pues por más fuerte que le pegue a la tecla, lo que va a hacer es que va a haber una uñita que va a estar rasgando una cuerda. Ahora esta uñita no crean que es de metal o era de metal, sino que estaba hecha con una pluma de ave.
Entonces imagínense, tengo instrumentos cuya cuerda más aguda está hecha de seda y tengo un clavicémbalo cuya uñita está hecha de una pluma de ave. O sea, quiero que imaginen, por favor, qué tanto sonido se podía generar. Realmente era muy, muy, muy bajo. Entonces, para darle vida, si me permiten la expresión, para darle vida a un clavicémbalo, lo que se hacía es que se le ponía junto un cello. Y entonces el cello de alguna manera iba acompañando el tocar, la parte, digamos, del acompañamiento, la parte armónica del clavicémbalo, y es lo que hacía que se generara esta base armónica con la que se iba a acompañar a un cantante o a un instrumento solista. Bueno, pensemos que a lo mejor los que nos están escuchando no son músicos, entonces, ¿qué es la armonía y qué es el acorde? Bueno, cuando en la guitarra alguien los acompaña, está dando el acorde, está dando la armonía, y la voz es pues el que canta, ¿no? Ese lleva la melodía. Y aquí el bajo continuo pues se basa en esta, perdón, la redundancia, la base armónica, que bien pudiera ser, pues sí, un clavecín, tú lo has dicho, un clavicordio, un órgano, una arpa o hasta una guitarra, ¿no? El que dé estos acordes. Y aquí está precisamente también una cosa que es muy importante mencionar. Hace un momento hablabas de la suite. La suite barroca, ¿no? Aquí yo les cambio la palabra suite para que se pueda entender muy bien este concepto. Se los voy a cambiar por colección. Si yo les cambio esta palabra y cambian suite por colección, créanme que vamos a entender muchas cosas. ¿Pero colección de qué? Si bien en el periodo renacentista se estaban generando toda una serie de viajes por parte de los juglares, de los trovadores, de los Minnesänger, de todos estos, ¿no? Pues ellos viajaban, y entonces si iban a Inglaterra, pues traían cierto tipo de danzas, si iban a Francia, otro tipo de danzas, Alemania, no se diga España, etcétera, ¿no? Y entonces aquí se empezó a generar una sopa, ¿no? Un crisol de danzas, algunas rápidas, otras lentas. Y entonces aquí se empezó a generar esto que se le llama suite. Entonces, por ejemplo, una giga inglesa, venga, la giga inglesa, una zarabanda española, una alemanda germana, un bourré francés, un minuet francés, un rondó, etc. Y todos iban cayendo, un courant, iban cayendo todas en esto que era una suite. Por eso una suite puede tener 7, 8, 9, 10 o 12 movimientos. Puede ser una suite para una orquesta o puede ser una suite también para un instrumento solista. De ahí, por ejemplo, las suites para cello solo de Bach, para violín o para cello, ¿no? Bueno, déjame señalar que la suite, bueno, es una sucesión de danzas o música para danzas. Y aquí ya Miguel Ángel nos explicó cómo pueden ser diferentes tipos de danzas de diferentes regiones. Sin embargo, la palabra suite, pues la suite viene más bien de Francia, porque Luis XIV, que era el monarca de Francia, pues era bailarín, y entonces él procuraba que la música siempre incluyera estas piezas de danza, incluso en la ópera. Y las otras palabras que tú has mencionado, concerto grosso, ¿no? Concerti di solisti, son italianas, entonces eso nos habla un poquito del origen. Creo que también algo que hay que mencionar es la sonata, porque ahorita mencionaste el bajo continuo, pero el bajo continuo, pues yo creo que lo escuchamos principalmente en la sonata, ¿sí, no? Sí, de hecho, cuando hablamos de sonata, tendríamos que remitirnos al italiano, en donde sonare, yo sono el violino, ¿no? Yo toco, sono, hago sonar el violín. De ahí que el concepto sonata venga con la idea de una sonada, es algo que suena, ¿no? A diferencia de una cantata, ¿no? Una cantada, ¿no? Es una cantata, ¿no? O sea, ahí estamos viendo cómo esa transparencia en el lenguaje nos dice mucho. Entonces, cuando hablamos de una sonata, efectivamente estamos hablando de esto, de una manera en la que está un grupo de instrumentos haciendo que suene música, ¿no? Y cuando se habla de la sonata, se va a hablar de dos cosas. Primeramente, de la sonata como tal, que es lo que se genera, la música generada por un grupo de instrumentos, sonar, ¿no? Y también viene la forma sonata, que va a trabajarse mucho, sobre todo ya en el barroco muy tardío, y que va a retomar
Haydn para poder hacer después lo que se le conoce como la forma sonata, que no es otra cosa más que el corazón de las sinfonías. Pero de eso lo menciono, no profundizamos en ello. Es muy importante mencionar que cuando se habla de la sonata, y aquí vamos a casar el tema de las danzas, por eso hablar de las danzas, de las suites es tan importante, porque estamos, como dice Linda, juntando diferentes danzas, pero no todas las danzas son iguales. Hay danzas muy lentas como la zarabanda, o muy rápidas como la giga, o bailables a ritmos terciarios como el minuet. Entonces vamos a hablar de muchos tipos de danzas. Y entonces aquí otra vez, fíjense qué interesante es hacer un acercamiento de la música a partir de la naturaleza. Si yo los pongo a bailar a ustedes, ¿cómo bailarían? O sea, a ver, ponte a bailar en este momento. Vamos a suponer que son grandes bailarines. Impresióname, por favor. Pues seguramente van a empezar a bailar muy rápido, ¿no? Para impresionarme. Y ya después de que estés bailando 5, 6, 7, 8 o quizá 10 minutos, no vas a decir, ya, espérame. Déjame, la siguiente me la voy a llevar más tranquila, ¿no? Y entonces haces un movimiento, una danza un poquito más lenta y digo, gracias, muy bien. ¿Y qué vas a terminar? Déjame terminar con algo más dinámico. Y entonces viene una danza también. ¿De qué estamos hablando? De los movimientos de lo que más adelante va a ser la sinfonía. El allegro, ¿no? Viene propiamente de danzas rápidas, de danzas alegres. El adagio, el andante, viene propiamente de danzas lentas. Y finalmente el presto, ¿no? O el allegro molto, ¿no? Viene también de danzas alegres. Y fíjense ustedes cómo hasta este momento ya estamos hablando de esta combinación, porque muchas veces hemos ido a conciertos en donde viene una sinfonía o un concierto y al cabo del primer movimiento la gente empieza a aplaudir y se ve desconcertada porque dice, ay, ¿por qué no aplauden los demás? Oh, creo que no supe aplaudir bien. Y es básicamente por esto, porque las obras ya consolidadas en el siglo XVIII y XIX, pues tienen esta conformación. O sea, no es una sola obra, es una estructura en diferentes partes, ¿no? Y obedece a esto que se genera en el barroco. Bueno, y yo creo que aquí ya el concierto grosso tiene estos tres movimientos que tú estabas explicando, ¿no? Que es el allegro, el adagio y el presto. Y esto lo vemos también en las sonatas, que pueden ser 3 o 4 movimientos, pero también normalmente tenemos, bueno, este allegro, adagio, presto, pero puede ser antecedido por un largo, que también es un movimiento lento, ¿no? Entonces la combinación de rápido, lento, rápido. Y aquí yo quisiera tomar algo que mencionabas al principio de esta charla, y eran los extremos. Y aquí vamos a hacer un tejido muy fino de esta idea. Miren, cuando hablamos de los ritmos, si estamos hablando muy rápido, no va a cambiar. Ahí te vas a quedar. Esta es una de las características y es uno de los elementos básicos. Otra vez, no quiero decir que haya orquestas buenas o malas. Bueno, sí las hay, pero no en este caso. Vamos a partir de cierto nivel de orquestas. Si ustedes ven que hay cierta modulación en un movimiento que es allegro, que está marcado como allegro, y del allegro baja quizá a un adagio, bueno, es raro. Normalmente no estamos hablando de una interpretación muy típica del periodo barroco, sino que ya hay un tratamiento, digamos, posterior. En el periodo barroco sí se genera esta idea, en donde tú empiezas con un ritmo alegro y mantiene alegro. Cuando empiezas con un tiempo forte, empiezas en forte y terminas en forte. Empiezas en piano y terminas en piano. Para que ustedes memoricen este concepto de forte, piano. Forte quiere decir, bueno, un volumen alto, piano es un volumen bajo. De ahí este concepto propio de los que estudiamos música y que tiende a decir chi va piano va sano, chi va forte va la morte, ¿no? Quien va lento va sano, chi va forte va la morte, quien va rápido pues se puede matar. Y esto lo hacemos precisamente por la importancia que tiene el estudio de la música. Pero aquí no confundamos fuerte con rápido, más bien aquí fuerte con fuerte, piano con algo que es quedito, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí tienes. Entonces aquí es esta idea de mantener siempre el ritmo o en este caso el forte o el piano.
Mira, tal vez ya no nos daría tiempo de profundizar tanto, pero el barroco empezó precisamente con la teoría de los sentimientos, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de rápido, lento, que no nos confundamos con pianoforte, también el barroco va a aprovechar esto, ¿no? Va a tener movimientos que sean, o va a buscar momentos que sean de pasividad y que sean de actividad. Y esto tiene que ver con la teoría de las se le conoce como la doctrina de las emociones. Este concepto, digamos que es ya muy de enciclopedia, vamos a llamarle así, la doctrina de las emociones. Y es muy sencillo. Vaya, podemos profundizar mucho también, pero para efectos de esta sesión simplemente vamos a dejarlo en eso. ¿Qué dice la doctrina de las emociones? Si tú tocas música muy rápido, quiere decir que vas a proyectar una idea alegre. Si tú vas a tocar en una tonalidad mayor, va a ser una melodía alegre, me va a llevar a la alegría. Si tú tocas una melodía lenta, entonces te va a llevar a la tristeza. Si tú tocas en una tonalidad menor, va a llevarte a la tristeza. Para gente o para las personas que nos estén escuchando, que no tengan o que hayan escuchado tonalidad mayor, tonalidad menor, una forma de explicarlo es la proximidad que hay de una nota a otra. Si hay dos notas muy pegaditas entre sí, es decir, do sostenido, re, mi bemol, cromatismos, disonancias, sí, disonancias, notas que estén muy pegaditas entre sí, nos da la idea de cuando alguien está cerca, no nos deja respirar. Y cuando las notas tienen mayor espacio entre ellas, hay mayor apertura, ¿no? Pues te da esta idea, esta posibilidad de expresarte. De hecho, es como algo extrovertido e introvertido. Sí, bravo. Exacto. Cuando yo estoy alegre me puedo abrir, cuando estoy taciturno, triste, etcétera, voy hacia adentro. Es lo que marca. Y la velocidad también me dice esto. Normalmente cuando yo estoy muy triste, pues obviamente no tiendo a, oye, pues, no, normalmente estoy mal, ¿no? Y cuando estoy muy eufórico, ¿no? Tiendo a hacer muchas cosas. Entonces, ahí es en donde se cuece esta idea de la doctrina de las emociones. Miguel Ángel, ¿qué te parece si para ir cerrando, porque hay muchas cosas que decir, pero no nos da tiempo, pues mencionamos la cantata y el oratorio, porque vamos a tener un gran oratorio como el de Händel, por ejemplo, que es una de las grandes obras del barroco, que sepamos que es un oratorio y que es una cantata. Sí, yo me iría, para que se lleven un esquema, y yo creo que sería interesante, o va a ser materia de otro programa, en donde hablemos ya propiamente de los compositores, pero vamos a hablar que propiamente el que viene a gestar la idea del concierto va a ser Vivaldi. Llevémonos a Vivaldi. De hecho, Vivaldi va a ser el creador del concepto, como tal, del concepto del concierto. Hay quien afirma, fíjense lo que estoy diciendo, hay quien afirma que sin Vivaldi no hay Bach. Es muy interesante. Y sin Corelli no hay Vivaldi. Es una línea, como decía Newton. Yo pude crear lo que hice porque estaba en los hombros de gigantes. Bueno, aquí el gigante va a ser Corelli, pero después va a venir alguien que se va a postrar por encima de Corelli, que se va a llamar Vivaldi. Y arriba de Vivaldi viene Bach. Y luego viene Händel. Händel lo que hace es que, cuando platiquemos de la biografía de él, él va a nacer en Sajonia, pero en Hamburgo. Después va a viajar, o sea, va a tener toda esta influencia germana estructural pesada, ¿no? Después él viaja a Italia, y en Venecia, en Roma, en Florencia, él va a aprender la horizontalidad. Él nace con la verticalidad de la música que platicábamos, aprende la horizontalidad italiana, regresa después a Hannover, al norte de Alemania, y después viaja a Inglaterra. Fíjense nada más qué combinación tan interesante. Y en Inglaterra, después de un conflicto en donde la ópera como tal se desprestigia como género por situaciones adversas, Händel se va a dedicar a hacer otra cosa. Ya no hace óperas y va a hacer una especie de ópera, pero muy simpática, una ópera en donde no van a estar caracterizados con el personaje, pero sí va a ser cantada con una orquesta, pero el guión no va a ser escrito por nadie, sino que va a ser tomado directamente de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y ahí tenemos el concepto de oratorio. Entonces, para efectos, digamos, de gran resumen, estamos hablando que el periodo barroco nos va a presentar la ópera, el concerto grosso, el concerto di solista, la sinfonía como tal, que aunque todavía no se llama, ya estamos hablando de una sonata
Si bien tenemos la sonata para solista, que ya es como la antesala del concierto, la sonata para orquesta es lo que más tarde se le va a conocer como la sinfonía. Ya en el barroco tardío ya vamos a tener algunos intentos muy leves, muy someros de lo que va a ser una sinfonía. Y el oratorio. Nada más señalar que, bueno, yo empecé diciendo que o bien teníamos dos mecenas, la iglesia o la aristocracia. Y entonces vamos a tener dos géneros, uno que va a ser teatralizante y otro que va a ser religioso. Entonces, lo sagrado, lo profano, ¿no? Diríamos. Pero el oratorio prácticamente es una manifestación musical religiosa y la ópera es más bien teatralizante, ¿no? Es profana, laica. Entonces, bueno, las dos vertientes aquí van a ser muy importantes y las dos sirven de propaganda. Una de propaganda a la nobleza y la otra de propaganda de ideas religiosas. Si me permiten, si yo creo que con esto pudiéramos empezar a cerrar, al menos en la parte estructural del barroco, es mencionarles que Johann Sebastian Bach nos va a hacer un legado, aquí atrás de mí, Johann Sebastian Bach. Y este legado va a ser que nos va a construir el abecedario musical, por llamarle de alguna manera. Y es de que él, con sus 24 preludios y fugas de clave bien temperado, nos va a generar los 12 modos mayores y los 12 tonos menores. ¿Con esto qué quiere decir? Que nos va a generar toda la posibilidad con la cual voy a poder afinar un piano. La afinación del piano contemporáneo con el que se construye toda la música occidental está construida con la lógica, si es que se le puede llamar lógica, porque no tiene nada de lógico, dicho sea de paso. La música que nos presenta Bach, la estructura que nos presenta Bach, no es una lógica matemáticamente gestada. Él tuvo que desafinar un poquito los instrumentos para poder darnos una escala temperada. A partir de este abecedario musical, de este abecedario estructural, es como toda la música va a empezar a desarrollarse en Occidente. Ahí. Pero, ¿qué te parece, Miguel Ángel, si lo dejamos para una siguiente sesión? Hablar de los compositores, al menos, bueno, de forma general, hablar de las grandes obras y hacer algunas recomendaciones del Bach. Me parece ¿no? excelente. Y bueno, pues mi nombre es Linda Aro, me acompaña. Soy Miguel Ángel García y estamos en Logonáutica, en donde viajar es pensar y pensar es viajar. Y pues hasta la próxima, nos vemos con la música barroca y los compositores.